Y ya estamos de regreso aquí a Frontera. Pues bueno, la elección de Estados Unidos sigue dando nota. Estas acciones del gobierno precisamente para tratar de inhibir la interferencia de gobiernos extranjeros, también muy interesante lo que pasa en aquel país. Y bueno, ahora regresamos a otros temas. Uno de los temas que quizá hemos estado anunciando aquí, quienes han estado dando seguimiento, es precisamente al tema del crecimiento del empleo en la economía en los Estados Unidos, pero también las consecuencias de ese indicador. Y aquí voy a esta nota precisamente del Wall Street Journal, donde habla precisamente que hay una soft hiring, ¿no? Como diciendo, ha habido una contratación, pero más lento, más suave, ¿no? Para no poner una campana de alarma sobre una recesión en Estados Unidos o una situación complicada para la economía. Habla de que hay una contratación suave y los números te indican luego entonces, aunque hubo un pequeño incremento respecto al mes pasado, que los empleos en Estados Unidos ya no están creciendo al nivel que se estaban viendo en meses anteriores y ya todo el mundo anticipa, y seguramente hoy, este lunes, fue un día interesante en los mercados, a que la Fed anuncie una reducción en las tasas de interés. ¿Qué significa eso para la economía de los Estados Unidos y quizá también para la nuestra? Quiere decir que el costo del endeudamiento se reduce un poco, y eso es interesante, sobre todo para compras que impactan de decisión mayor en las tasas de interés, muy principalmente la compra de casas, la compra de automóviles y cualquier posibilidad de renegociación quizá de créditos que se tienen a tasas más altas, y eso se supondría que va a activar el consumo. El gobierno mexicano, el Banco Central Mexicano, ha tratado de trabajar un poco a la par precisamente con estos cambios que se dan en Estados Unidos. Probablemente también en México veamos una nueva reducción de tasas de interés y con eso una mejor reactivación. Veremos qué sucede, porque como ustedes saben, en los últimos años quizá el nivel de construcción, pues bueno, los números no son tan fuertes. Veremos si el inventario de casas es lo suficiente para resistir un aumento del consumo en los mismos. Y hablando de empleos, fíjate, otra nota que ese mismo día el Wall Street Journal hace es precisamente la contribución tan grande que está haciendo hoy en día la migración en los Estados Unidos. Podemos ver este gráfico, está muy interesante, pero podemos ver cómo durante la administración de Biden, precisamente en los Estados Unidos, el incremento tan importante respecto a otros años fuera precisamente de estadística del número de migrantes en los Estados Unidos y su participación en la economía. Y al revisar esta esfera, uno puede ver un número que es el de México, que está 12.8, quizá uno de los más altos, pero es Venezuela el que tiene un número de atención a migrantes mucho más altos que tienen y que están aplicando precisamente a temas de cortes de juicio para su regularización están en los Estados Unidos. Entonces, muy importante la contribución. Se habla de que muchos de estos trabajadores migrantes van a trabajos esenciales, principalmente al tema de la construcción, algunos están en servicios, pero también, sin duda alguna, hay gente que ya empieza a venir aquí en el área de especialización, en el área de desarrollo de software, por ejemplo. Entonces, la migración a Estados Unidos es importante. ¿Por qué? Porque no solamente es un fenómeno social relevante, sino que adicionalmente la contribución a la economía de los Estados Unidos pues es de impacto, ¿no? Quizá algunos otros países en Europa han estado sufriendo reducciones en su economía porque no han tenido la capacidad de crecimiento poblacional como Estados Unidos, que en este momento está en el 2.8 más o menos, que es bastante sano en términos de números que se agregan y de fuerza laboral que se agrega a la economía, cuando en caso de que no hubiera esta migración, precisamente sus números fueran mucho, mucho menores. Entonces, me llamó la atención esta nota. Y cuando hablé de Venezuela, pues hay muchas notas también de Venezuela. Desde el caso de la incautación por los Estados Unidos de un jet que pertenece a Nicolás Maduro y que, bueno, pues aparentemente lo compró sin dar los correspondientes avisos, una nave que era originaria de los Estados Unidos. Aparentemente Nicolás Maduro o su familia compró este jet y, pues bueno, por no haberlo hecho de vía legal fue incautado. Obviamente Nicolás Maduro enojado por la fuerte presión que hay internacional y de los Estados Unidos a reconocer
los resultados que parecen pues son evidentes, que no ganó la elección y que finalmente él ha decidido desconocer. Hay protestas precisamente en Venezuela y por eso hay decisiones tan extravagantes como el anuncio que hace Maduro de adelantar la Navidad. Ya sabemos que en algunos centros comerciales ahorita pues ya empezamos a ver adornos de Halloween y algunos de Navidad, sin duda alguna. Pues bueno, Nicolás Maduro dice que a partir del 1 de octubre se adelanta la Navidad. ¿Por qué? Precisamente para tratar de incentivar con estímulos económicos, el aguinaldo, etcétera, a la base trabajadora del Estado y tratar de, pues, de bajar la presión y tratar de conseguir apoyo. Entonces, Nicolás Maduro adelanta la Navidad para tratar de sobrepasar esto que se está presentando en su país, que es pues el problema que tiene con el reconocimiento de la elección. Se calcula que hay más de 2,000 personas que han sido detenidas precisamente por protestar, e incluso el mismo candidato de la oposición, quien pues considera que fue el ganador, un juez ya emitió una orden de arresto. Qué difícil situación en Venezuela, qué difícil situación para esa sociedad, y pues bueno, veremos si en los próximos días se puede ver alguna otra luz respecto a eso. En los números de migración pues son muy llamativos, precisamente por eso Venezuela, que era una migración atípica de los Estados Unidos, hoy en día lidera en el número de personas, y no solamente es a Estados Unidos, sino a los países cercanos como Chile, como Colombia e incluso Brasil, que las personas de Brasil han tenido porque las condiciones en su país se han deteriorado tanto, a pesar de la gran riqueza, y quizá ese es la maldición del petróleo que tiene Venezuela de tener unas reservas tan ricas. Bueno, para cerrar, pues quería cerrar con nombre que es el general Ricardo Trevilla, que va a ser el nuevo secretario de la Defensa Nacional. Y pues bueno, obviamente es una persona que vale la pena mencionar aquí en Fronteras, porque es alguien que ha estado, como podemos ver en esta siguiente fotografía, en la academia, precisamente en Estados Unidos, en trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Eso te habla de una perspectiva de seguridad hemisférica muy interesante que tiene México compartida con ese país, adicionalmente de estancias precisamente en Alemania, y quien pues ha sido, según su biografía, parte importante de la generación de la Guardia Nacional en México, y quien seguramente tendrá una responsabilidad importante en el tema de seguridad dentro de nuestro país. No quería dejar de mencionar este nuevo nombramiento que entrará en funciones precisamente con la nueva administración mexicana. Y bueno, con esto termino esta segunda sección de Frontera. Regresamos en unos minutos.